Bien, quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias un precioso pasaje. En el libro de Hechos, en su capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo, con poder. Con estas preciosas palabras yo sé que hemos orado, hemos escuchado los himnos maravillosos, preciosos, pero quiero invitarles a que con mucha reverencia, los que podamos, volvamos a doblegar nuestras rodillas para pedir la dirección de Dios, que Él sea quien nos dirija en esta mañana. Amoroso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, santo es tu nombre. En esta mañana nuevamente doblegamos nuestras rodillas delante de su presencia, suplicando, oh Padre, que en estos momentos al abrir tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo pueda derramarse en tu iglesia, para que puedan ser abiertos nuestro entendimiento y podamos entender con claridad las palabras de vida eterna. Oh Padre, lo que se hable en este día, que no sean nuestras palabras humanas ni nuestras propias opiniones, sino que sean esas palabras que tú quieres que tu pueblo escuche y que es necesario y que es indispensable para la vida espiritual de cada uno. Quédate en nuestros corazones, que ese mismo espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia nos inspire a comprender las palabras y que al salir de este lugar podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, con gozo y con alegría, para predicar tu palabra con poder. Quédate en nuestros corazones, bendice tu palabra y en tus manos me encomiendo, que no soy yo, que eres tú, oh Padre, que hablarás a través de mí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar con respecto a lo que el apóstol Pablo, recordemos que a lo largo de la historia, Dios ha mantenido a su pueblo, Dios ha tenido un pueblo con el cual lo hizo depositario de grandes verdades para que fueran transmitidos a todas las naciones y que todas las naciones conocieran de Dios. Pero también recordemos que el pecado había sido introducido en el mundo y lógicamente había un enemigo, y ese enemigo no se iba a quedar quieto viendo que Dios avanza su obra, Dios trabaja para preparar a su pueblo. Pero el enemigo se encarga de desacreditar lo que Dios hace. El enemigo siempre hace una copia de lo que Dios tiene. Si Dios tiene una ciudad, el enemigo también tiene una ciudad. Si Dios tiene una verdad, el enemigo hace su mentira. Solo que ahora el enemigo ha buscado una astucia tan grande que ha disfrazado la mentira poniéndole verdad y mentira. Sé que estos temas son muy importantes porque en estos últimos días, precisamente, que vivimos en la recta final de la historia, los engaños serán cada vez más progresivos. Apocalipsis 16 muestra los agentes de Satanás, el dragón, la bestia y el falso profeta, que de sus bocas salen 13 espíritus inmundos a manera de ranas. Y recordemos que también ayer en las preguntas del ejercicio bíblico se mencionaba que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, príncipes de las tinieblas.
¿Ok? Entonces, quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, donde fue nuestra lectura bíblica. Vamos a tratar de ir un poquito rápido para avanzar todas las citas que vamos a leer. Dice el apóstol: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. En la época del apóstol Pablo tenían una idea de que Jesús venía en su época, en su tiempo. Y el apóstol Pablo quiso aclarar eso, quiso definir esas palabras para que fueran comprendidas, para que la iglesia que estaba en Tesalónica entendiera el propósito por el cual el apóstol había declarado esto. Y el versículo 3, dicho de paso: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo, en las cartas que él ha escrito a cada lugar, en cada lugar donde había una iglesia establecida, siempre él dejaba unas palabras de amonestación, ya que los tiempos, el apóstol Pablo veía, ya que los tiempos se estaban poniendo difíciles. Así como estos versículos fueron para ellos, pero también estos versículos tienen un carácter universal. Eso quiere decir que también va dirigido hacia nosotros esa amonestación. Pasemos a otro pasaje más. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver lo que el apóstol Pablo también dice ahora a los colosenses. Dice la Escritura: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cuántos de nosotros vimos el rostro del apóstol Pablo? Ninguno. Pero el apóstol Pablo dice incluso para los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. También para la iglesia de Colosenses, de Colosas, el apóstol Pablo dejó esta advertencia, esta amonestación: únanse en amor, porque en la unidad está la fuerza. Y para este tiempo es cuando más el pueblo debiera unirse, porque es cuando la batalla es más fuerte. Pero sobre todo, la exhortación que Pablo precisamente hace es que los participantes de cada iglesia a las cuales él les daba el mensaje, les dejaba esa advertencia, era porque quería que en cada uno de ellos hubiera el conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los misterios de Dios, porque Pablo ya veía venir los engaños, todo lo demás que se manifestaría para descarriar al pueblo de Dios. Miren, y otra, pasando al versículo 5 y el 9, hasta el 9, Pablo dice:
porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se gozaba por ver a la iglesia en su buen orden y cómo estaban fundados en la fe. Pero él sigue diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Oh, hermanos, así como Pablo llamaba la atención a que la mente fuera dirigida hacia Cristo, ahora, como en la meditación se dijo, ahora también debíamos andar como Cristo. También en la primera carta de Juan 2:6 dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo, seguir los pasos de Cristo. Porque así la iglesia, así el pueblo se edificaba en ese verdadero fundamento que cuando vinieran las olas pudieran mantenerse firmes. Sigue diciendo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados ¿en qué? En el error, en la fe, en la verdad, así como habéis sido enseñados. O sea que para poder tener el conocimiento también hemos recibido la instrucción, la enseñanza. Sigue diciendo, abundando en acciones de gracias. Ahora viene la siguiente advertencia nuevamente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y eso se ha venido haciendo a través de la historia, mis hermanos. Cómo la filosofía ha tomado el lugar de la palabra de Dios. Cómo se ha interpretado todas las cosas, los tiempos, la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado y tantas cosas más. Pero el apóstol Pablo advertía, ahora miren lo que sigue diciendo, según las tradiciones de Dios. Así dice. Vamos a ver si estamos atentos. Vamos a ver si estamos. Según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué estaba pretendiendo o cuál era el objetivo principal de Pablo? Hacer que todos buscaran el conocimiento solamente a través de Cristo. Él dice, cuidado con las filosofías, cuidado con las palabras persuasivas. Pero miren, recordemos que también otra de las experiencias que el apóstol Pablo manifestó fue en el libro de Gálatas capítulo 1, cuando él dice, estoy asombrado de que tan pronto os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio de Cristo. Esas advertencias quedaron para que el pueblo se preparase. ¿En qué momento se prepara el ejército para ir a la guerra? ¿Antes o cuando ya va la guerra? Antes. Quiero que entendamos algo que el profeta Oseas también él dijo. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltaron libros, le faltó conocimiento. He recalcado mucho eso, mis hermanos, en cuanto al conocimiento, en cuanto a cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios, en cuánto compromiso tenemos con la obra de Dios. Por eso precisamente el día de ayer quise tocar el tema sobre la cronología, sobre la historia del santuario,
para que hoy no digamos, no tenemos libros para estudiar. Ayer mencionamos que cuando la luz del santuario volvió a brillar la grande verdad del sábado. Y por amor y su gracia, Dios volvió a concederle al pueblo el espíritu del profeta, el espíritu de profecía. Para que ahora no digamos, no hay donde estudiar, que Dios ha dado todas las herramientas necesarias para llegar al conocimiento, a la plenitud del entendimiento que Pablo decía que era en Cristo Jesús. Para no ser engañados, sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿A quiénes estaban desechando el pueblo en el tiempo del profeta Oseas? A Dios mismo. El libro de Proverbios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y si menospreciamos a Dios, ¿qué estamos menospreciando? La sabiduría. El salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 104, él dice, de tus mandamientos adquirí inteligencia para apartarme de todo camino de maldad. Y precisamente en el tiempo de Oseas, el pueblo estaba haciendo lo contrario. Miren lo que sigue diciendo. Oseas capítulo 4, versículo 6. Ahora él dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea que el pueblo en el tiempo de Oseas estaban desechando a Dios y habían menospreciado su ley. ¿Tendría conocimiento el pueblo en ese momento? No, porque habían desechado el principio verdadero para poder tener el conocimiento. Pero ¿a qué punto quiero llegar ahora, mis hermanos? Esa es la introducción del tema. ¿Qué tan importante es el estudio de la palabra? ¿Qué tan importante es recibir el conocimiento? Y viene la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la doctrina para este tiempo? El apóstol Pablo, vamos a mencionar mucho a él porque él dio más advertencias en cuanto a eso. El apóstol Pablo decía que algunos que iban a ser movidos en la fe y negarían a Cristo, siguiendo a doctrinas de demonios. Uno de los pasajes que me ha gustado mucho es el Santo Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32. Es muy esencial y en especial a mí me ha gustado mucho este versículo porque la verdadera comprensión de la verdad es la que trae el resultado que Juan dice. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace esclavos. La verdad nos hace libres, hermanos. Ahora, pero como dije al principio, si hay un enemigo que ha tratado de disfrazar la mentira en verdad, ¿cuál verdad seguimos? ¿Esa mentira disfrazada de verdad o la verdad verdadera? Todo eso es muy importante que lo sepamos. También otro de los pasajes que Jesús mismo mencionó en ese mismo libro, el capítulo 7, versículo 16 y 17, y aquí él especifica a quienes les revelaría la comprensión de la verdadera doctrina. Miren lo que dice. Respondiéndole Jesús, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina del Padre. Cuando ustedes buscan en los evangelios, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, ustedes van a ver que menciona sobre Cristo, enseñaba doctrina.
Y eso es muy importante que nosotros sepamos. Ahora sigue diciendo, el que quisiere hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Cómo es que nosotros podemos comprender la doctrina verdadera? Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es cuando es revelada la doctrina verdadera. ¿Ok? Es cuando es más conocida. Y miren, así como Cristo enseñaba doctrina, los discípulos entendieron la doctrina y después ellos lo transmitieron. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, su versículo 42. Dice lo siguiente: y perseveraban en la mentira, en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos aquellos que se iban agregando a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra cita más en el libro de Judas. Sabemos que Judas tiene solamente un capítulo. Versículo 4. Dice lo siguiente: por ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el versículo 3. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. En esa fe debemos perseverar. Por eso también otro de los apóstoles, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en su segunda carta, su capítulo 1, versículo 12, también él da la siguiente declaración. Y esto va esencialmente hacia nosotros, ¿sí? Capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura: por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro, viendo la situación también, yo sé que ustedes ya lo saben, y se ha venido repitiendo por años, ¿sí? Pero la exhortación ha sido, aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad presente, hay que recordarlo. Porque si no repasamos, ¿qué pasa? Se nos olvida. Más si somos personas olvidadizas, si tenemos una mente embotada, si tenemos una mente vacía, una mente hueca, que como dice el profeta Jeremías, no retienen aguas. Por eso, mis hermanos, es muy necesario, pero miren la ilustración, las palabras que el apóstol Pedro ahora menciona. La verdad presente. Para cada generación había una verdad que siempre se exaltaba por lo demás. En el tiempo de Juan el Bautista, arrepentidos y bautizados para el perdón de vuestros pecados. Cuando Jesús comenzó a predicar, también él dijo: el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, el apóstol Pedro dice la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? ¿Comprendemos qué es la verdad presente? ¿Cuál es el objetivo de la verdad presente? En ese mismo libro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de la verdad presente? Purificar nuestras almas. Pero mis hermanos, mientras que no haya una comprensión correcta en cuanto a qué es la verdad presente, en cuanto a qué es la verdad, no puede haber santificación si no hay una verdad esclarecida. Eso es muy importante que sepamos. En el libro de Juan 17:17 también dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es necesario. Ahora, ese objetivo tiene la verdad. Pero miren qué ha pasado. Por eso ayer les mencionaba, somos privilegiados en volver a tener el espíritu del profeta para poder caminar en rectitud hacia la patria celestial. Primeros Escritos, página 63, párrafo 1, dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué necesita? La verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la verdad presente? ¿Qué ha pasado con los mensajeros? Se han desviado en otros puntos, los cuales, ¿qué trae primeramente? Controversia, confusión, y no une al rebaño ni tampoco santifica el alma. Por eso es importante la verdad presente y que sea bien comprendida. Que aprendamos como los valdenses, que en un momento de crisis se aprendían hasta los libros, los capítulos de la Biblia. ¿Cuántos capítulos hemos aprendido? ¿Cuántos libros sabemos de la Biblia? Versículo por versículo. Ellos sentían ese interés y ese amor por la palabra de Dios y por Dios mismo, que fue un sacrificio en aprender para mantener la verdad. Ahora, nosotros lo tenemos todo en bandeja de plata, pero por no ver, por no comprender o quizá por no haber pasado esa circunstancia, bien dicen que lo que se regala no se aprecia, lo que no se ha sacrificado. Si usted no ha sacrificado por tener algo y si alguien se lo regala, ¿qué hace usted? Lo tiene ahí nomás. Pero si usted ha sacrificado, ha sufrido por tener eso, lo cuida porque usted sabe el sacrificio que ha tenido. Ahora, ¿qué sacrificio tenemos nosotros en cuanto a la palabra de Dios? En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Si los mensajeros se desvían de la verdad, Satanás tiene ventaja en cuanto a eso. Porque ahora, mis hermanos, es cuando más la lucha es más grande. Uno de las citas que también es muy importante que sepamos, miren, el sufrimiento, el sacrificio que pasaron los que fueron diligentes en cuanto al estudio de la palabra
para fundamentar la fe. Muchos de nuestros hermanos, esto está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 241. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se encontraban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. El sacrificio que pasaron estos hombres por fundamentar los fundamentos de nuestra fe. Pero miren lo que sigue diciendo. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. ¿Estudiamos? ¿Oramos fervientemente? Sigue diciendo, con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para predicarla y para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto de su estudio donde decían, no podemos más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. El sacrificio, el estudio diligente que tuvieron en cuanto a la palabra de Dios, para que las verdades fueran fundamentadas, fueran sostenidas. ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio? ¿Robaremos a Dios con el tiempo? Porque hermanos, vamos a hablar la realidad de cómo son las cosas. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiamos o leemos. Unos 15 minutos y ya. Sentí que me cansé, me quedé dormido. Pero con el teléfono podemos pasar toda la noche, toda la mañana, toda la noche, todos los días sin dormir. Y ahí estamos despiertos. Pero estudiemos la Biblia. ¿Y cuánto tiempo permanecemos despiertos? A los 15 minutos, que no es un estudio, que es una lectura, estamos dormidos. Después decimos, tenemos las grandes verdades. Pero si nuestra vida no da testimonio, nuestra vida es una vergüenza. Por no cumplir con el propósito, y es cuando más debiéramos prepararnos. ¿Sí? Miren, otra de las cosas muy importantes, hermanos, que en ese tiempo, cuando la verdad fue establecida, fue edificada, ya dicho de paso, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice la Escritura, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Y Gálatas 1:8 dice, mas aun si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Él refiriéndose a eso porque Satanás había plantado una semilla de error. Y en 1904, Elena de White escribió, no os engañéis. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, solamente lo estoy leyendo rápidamente. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega se da de una naturaleza asombrosísima. En aquel entonces comenzó a meterse las semillas de Satanás.
Y esto ella lo menciona como el alfa, el principio, la apostasía alfa que fue introducido dentro del pueblo de Dios. Ahora dice ella, ¿dónde precisamente apareció la apostasía alfa? En ese mismo libro, en la página 233 dice, en el libro Templo Viviente se presenta el alfa de herejías mortíferas. ¿En qué libro? Templo Viviente. Pero ella dice, en este libro apareció la apostasía alfa. Pero miren lo que sigue diciendo. La omega seguirá y prestemos atención a esto. Y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. O sea, la apostasía alfa había sido introducido, pero aún no se habían dado cuenta. Pero viene lo siguiente. La omega seguirá. Y no dice que sería. Dice, será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Qué tanto de apostasía omega habrá dentro del pueblo de Dios? En otro tema vamos a explicar más detalladamente cómo la apostasía omega ha entrado dentro del pueblo de Dios y cómo es que está sucediendo todo, hermanos. Y tengamos cuidado de que nosotros no caigamos en ese mismo error. ¿En qué consistió la apostasía alfa? Lo que contenía la apostasía alfa era lo siguiente, Evangelismo, página 436, que los que fueron santificados ya no pueden pecar. Ese era uno de los conceptos que había. Otro de los conceptos que habían eran, todos son santos, como dijo Coré, que toda la congregación era santa. Todos son santos y los afectos de los santificados nunca corre el peligro de descarriarse. Que los que habían sido santificados ya no podrían pecar más. ¿Sí? Ese era uno de los conceptos también que tenía. El otro de los conceptos que tenía era el resultado del amor libre o un amor espiritual impío. O sea, todo estaba siendo desviado. Y el punto también que era central en cuanto a este tipo de herejías era el siguiente. Este estaba fundamentado en doctrinas de que hay un Dios impersonal difundido a través de la naturaleza y la doctrina de la carne santificada. Dios está en mí, decían los protagonistas de este libro. Dios está en mí y cada cosa que hago es por el poder de Dios. Cada acto singular es un acto creativo de Dios. O sea, a él les preguntaban, ¿dónde está Dios? Uno respondía, en el cielo. Y él decía, ¿y dónde está el cielo? Y si el otro decía, ¿dónde está Dios? El otro decía, Dios está aquí. Así que el cielo es aquí donde Dios está. O sea, había tanta confusión en cuanto a eso. Y muchos comenzaron a tomar esas posiciones. Incluso hasta los grandes mensajeros que Dios había levantado, como Wagner y Jones, que para 1908 dice el don profético que Jones era el portavoz del protagonista que escribió este libro. ¿Sí? Hasta los mensajeros, ¿por qué? Por descuidar también la relación con Dios y el mensaje que Dios había mandado. Mucho cuidado con eso también, mis hermanos. Pero Dios, en su infinito amor, en ese mismo libro quiero mencionar lo que Dios dijo en cuanto a esas actividades que se estaban realizando. No quedar en silencio, dijo él. No escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Que cuando la verdad se estuviera corrompiendo, que siempre se protestara. No quedar en silencio. Y también otro de los consejos fue hacerle frente firmemente y sin demora. Hacer frente a la mentira. Porque ¿qué pasa, mis hermanos? Hoy en día se ha tomado una posición de decir, bueno, si está pasando eso, yo mejor no me meto para no tener problema con nadie. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo Dios considera esa actitud. Dice en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 3,
La página 311, párrafo 1 dice: qué engaño asombroso y qué terrible ceguedad había cubierto a Israel con un manto oscuro. Esta ceguera y apostasía no las habían rodeado repentinamente. Habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Esa condición tiende a rechazar el mensaje de Dios, el orgullo y el pecado que hay en el ser humano. Sigue diciendo: y ahora esta terrible crisis en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata permanecían neutrales. Eso fue para la historia de Israel, pero ahora veamos la condición de nosotros. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Decir, yo me voy a quedar aquí, mejor no ofendo a nadie. Para Dios, ¿qué es considerado? Como un pecado. Miren qué dice: la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito. O sea, quedarme neutral, decir yo no voy a decir nada, ni con el uno ni con el otro, tarde o temprano va a tener que tomar una decisión. Pero buscar la neutralidad en una crisis religiosa es un delito, dice Dios. Y es un pecado delante de la presencia de Dios. Porque Dios ha dicho hacerle frente. ¿Y por qué quedarnos callados entonces? Aunque sé que Pablo dijo: me he hecho vuestros enemigos por hablarles la verdad. Pero Pablo también dijo que si él no decía la verdad, dejaría de ser un embajador de Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra decisión? Igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Y recordemos que uno de los resultados que trajo la apostasía alfa fue el incendio del sanatorio de Battle Creek, y después vino el incendio de la Review and Herald por la publicación de ese libro que se estaba haciendo. Todo eso trajo como resultado, pero también Dios, que a través de eso quería limpiar a su pueblo en ese entonces. Bien, ya voy a finalizar con esta cita. Evento de los últimos días, página 54, con esta finalizo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. En este tiempo se necesitan hombres valientes. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero que haya hombres fieles y leales. Que estén dispuestos a dar un sonido certero a la trompeta y decir: Cristo viene pronto, hay que prepararnos para su encuentro. Y nosotros ser parte de aquel pueblo que en aquel día le dé la bienvenida cuando diga: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que seamos parte de ese pueblo, queridos hermanos, y que cada día nos fundamentemos en esa verdad presente, las verdades del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la santa ley de Dios, el sábado, y que entendamos perfectamente el estado de los muertos para no ser engañados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar en oración. Coloquémonos de rodillas para orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Tu palabra
está más que clara a nuestros oídos, oh Padre, porque por tu providencia nos has dejado solemnes mensajes de advertencia. Porque cuando nos has dejado esta advertencia ya no podemos tener excusas de decir, no lo sabemos, no lo hemos oído, porque hemos sido testigos de cuán grandes verdades nos has regalado. Quédate en nuestros corazones, que con estas palabras podamos cada día buscarte, oh Padre, y no ser engañados, no ser como niños fluctuantes llevados por todo tipo de doctrina, sino que podamos fundamentarnos en esa fe que una vez fue dada a los santos. Quédate en nuestros corazones. Bendice a cada uno de tus hijos que están presentes, como también a las visitas, oh Padre, que en sus corazones pueda sentirse esa necesidad de buscarte cada día, de conocer los tiempos y de prepararnos para que un día todos juntos podamos darte la bienvenida y que todos podamos ir con felicidad al reino de los cielos. Gracias por todo, Padre. En estos momentos también oramos por los alimentos que se van a ingerir a continuación, que así como tú provees ese alimento, también tú puedas seguirnos proveyendo el pan espiritual que nunca perece. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.